Tenemos un programa tan nutrido como hoy día en la mañana. Vamos a empezar la tarde con la exposición de Paulo Rodríguez, quien nos hará una exposición sobre liderazgo sistémico para la educación católica, innovación, comunidad y mejora continua. Luego vamos a tener la exposición del profesor Guy Vallois, que viene de Bélgica, de la Universidad Católica de Lovaina, a hacer una exposición sobre los desafíos que se nos presentan en la educación en una sociedad en mutación. Y vamos a terminar la jornada de la tarde con Macarena Budón. Permítame ponerme los lentes. Quien nos va a hablar sobre la educación católica en la era digital. Muy bien, sin más, le vamos a dar la palabra a don Paulo Rodríguez. Paulo, todo tuyo el escenario. Muchas gracias. Voy a ocupar porque me gusta moverme. Me han visto moviéndome estos días por acá. Agradecido de la invitación de poder estar hoy día, esta tarde acá y ser parte de la organización de esta actividad. Para nosotros, como corporación, repito, es un honor poder ser parte de este congreso y queremos compartir con ustedes una temática que tiene que ver más bien con el liderazgo. Está pensada para los directivos que nos acompañan o quienes forman a directivos, ¿verdad?, escolares. Quiero ser lo menos epistemológico posible, quiero ser más práctico, ¿sí? Desde ese punto de vista me voy a presentar nuevamente, quiero contarle un poco más de mí, de quién soy, de dónde vengo, para dónde voy. Básicamente soy hijo de la educación católica. Estudié en el Colegio Padre Alberto Hurtado de Chillán, toda mi enseñanza básica y media, por lo tanto conocí la educación católica desde muy pequeño y estudié luego la educación superior en la Universidad Católica de la Santísima Concepción en la ciudad de Concepción, específicamente en Talcahuano, y no soy docente. Al final le cuento cuál es mi profesión, no me gusta contarlo al principio, pero a lo que me dedico. Me dedico principalmente y nos dedicamos con la corporación a acompañar equipos directivos en la gestión escolar, en el liderazgo de la gestión y en la actualización de los proyectos educativos, en los planes de mejora. Y quiero partir con una pregunta. ¿Cuál es el propósito de la educación? Y quiero responderla con un concepto que nosotros como institución utilizamos, que es el concepto de aprendizaje. Y aprendizaje implica construir y modificar nuestro conocimiento, así como nuestras habilidades, estrategias, creencias, ¿no es cierto?, actitudes y conductas. Si entendemos esto como aprendizaje, que es, como dice, construir y modificar, hoy día podríamos construir y modificar algo de nosotros, ¿cierto? Entonces, lo invito a que aprendamos algo. Yo he aprendido mucho acá, quizás yo no voy a hablar nada nuevo, pero espero que algo podamos aprender, ¿sí? ¿Y de qué vamos a aprender hoy? Quiero reflexionar sobre el papel de los líderes educativos, sobre todo en la mejora continua de lo que hacemos, porque todo lo que hacemos se puede mejorar, ¿no? ¿Sí? Pero ¿desde dónde? Desde la innovación, desde la propia comunidad hacia la calidad de la educación. En la mañana yo escuchaba
escuchaba sobre las pruebas estandarizadas, si eso es calidad o no es calidad. Quiero hablar un poco de eso, de lo que entendemos por calidad. Y como tenemos aquí ¿cómo vamos a aprender esto? Como tenemos algunos extranjeros, ¿no es cierto? Tenemos visita del extranjero. Quiero primero repasar cómo es el sistema educativo chileno, para que conozcan cómo se organiza el sistema educativo chileno. Pero también cómo se organiza la mejora del sistema educativo chileno, de las escuelas, ¿sí? Que los que están acá, que son directivos escolares, conocen los planes de mejora, ¿no es cierto? Conocemos los sistemas de aseguramiento de la calidad en Chile. Y luego quiero reflexionar un modelo de cómo lideramos nuestros proyectos educativos. Un modelo de 3 pilares de liderazgo de los proyectos educativos y terminar con una reflexión sobre el liderazgo escolar y sobre todo el liderazgo escolar que tenemos las instituciones católicas, cristianas, en la formación valórica. ¿Se entiende cómo vamos a aprender y qué vamos a aprender? ¿Sí? ¿Sí? Tenemos la ruta. Y parto explicando un poco el sistema educativo chileno. Tenemos, ¿no es cierto?, pilares que tienen que ver con los pilares institucionales, ¿no es cierto? Tenemos un currículum nacional que se atiende y tenemos los planes por normativa, que son 6 planes que están más orientados a la formación personal y social de los estudiantes, y el currículum al conocimiento, el desarrollo de habilidades de nuestros alumnos. Pero para eso lo atendemos desde los proyectos educativos institucionales. Pero como existe, ¿no es cierto?, la práctica de mejorar lo que hacemos, surgen los planes de mejoramiento educativo, que voy a conversar un poco más adelante en detalle. Y para el sistema educativo nacional existen los estándares indicativos de desempeño y también los estándares del marco de la buena enseñanza o los estándares educativos. Es decir, se estandariza, ¿verdad?, el qué hacemos y cómo lo hacemos. ¿Me explico? ¿Sí? Y tenemos una nueva política de carrera docente donde existe la evaluación permanente de nuestros docentes desde la ley 20.903 que impulsa la mejora educativa. Entendiendo un poco más también esta dinámica, tenemos que entender que en Chile tenemos 4 órganos reguladores: la Superintendencia de Educación, el Ministerio, la Agencia de Calidad y el Consejo de Educación. Pero los principales actores que hoy día forman parte de este sistema y que están constantemente con nosotros en las escuelas son la Superintendencia, que tiene un rol fiscalizador, y la Agencia de Calidad, que tiene un rol orientador y de medir la calidad de los aprendizajes y de la formación personal y social de los estudiantes. Comprendiendo esto, aquí se ve más gráficamente, hoy día el sistema educativo chileno tiene un proyecto educativo enmarcado en la normativa y la ley, con planes de formación, planes de convivencia escolar, de sexualidad, de formación personal y social, de participación ciudadana, de seguridad escolar, planes de inclusión que tenemos que como colegio obligadamente atender. Pero también tenemos los planes de mejora. Y estos planes de mejoramiento que vienen muchas veces financiados por subvención para la mejora, la subvención escolar preferencial, tiene un ciclo de mejoramiento a 4 años. Pero el 2020 en Chile aparecen creados el 2014, aparecen los estándares de calidad. Es decir, un referente en las distintas dimensiones de gestión de cómo atender el liderazgo, la gestión pedagógica, la convivencia escolar y la gestión de recursos dentro de los establecimientos educacionales. Estos estándares permiten regir y guiar, ¿no es cierto?, el quehacer escolar desde un referente educativo. Por lo tanto, el llamado a la acción es que la mejora de nuestras prácticas, de nuestros procesos institucionales, estén asociados ¿verdad?, a estos estándares que son los estándares prácticos esperados. Pero no podemos dejar de lado
la identidad de nuestros proyectos educativos, que dan fuerza y realce a lo que nosotros somos, hacemos y para qué lo hacemos como institución. Pero dentro del sistema escolar no solo medimos aprendizaje, y aquí quiero detenerme. El sistema escolar chileno también le da relevancia a la formación personal y social de nuestros estudiantes. Y aquí entra muy bien, de forma coherente, cómo estamos formando desde la fe católica, desde la fe cristiana a nuestros estudiantes. Y porque esto lo miden el ministerio, la agencia de calidad, mide cómo los colegios están trabajando la autoestima académica y motivación escolar, el clima de convivencia, la formación ciudadana, los hábitos de vida saludable, la asistencia escolar, la retención escolar, la equidad de género dentro de los colegios y para los colegios TP la titulación técnico-profesional. Y esto representa casi un 40% de la categorización que el ministerio hace de los colegios en Chile. ¿Sí? 36% para ser exacto. Y quiero hablar un poquito de qué es lo que es la autoestima académica y la motivación escolar. Hemos hablado de la formación católica, ¿sí? ¿Y qué tiene que ver la formación católica con esto? ¿Desde dónde miramos la percepción que tienen los estudiantes de sus capacidades? La autoestima académica tiene relación con la percepción que tiene este niño de si es capaz o no de aprender. Por eso es autoestima. ¿Cómo lo trabajamos intencionadamente? Y también la motivación escolar. ¿Tengo ganas de aprender? Hablamos que estamos en un sistema en crisis, ¿cierto? Entonces, el desafío está cómo nosotros intencionadamente trabajamos esta motivación escolar y esta autoestima en nuestros estudiantes. Si entendemos, como dice el Evangelio, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿cierto? Desde el Evangelio estamos llamados a entender que también desde la fe cristiana, desde la fe católica, nosotros podemos tener fe en nosotros mismos, en la capacidad de poder superarnos. Y ahí llamo a los colegios a poder incentivar la motivación desde el esfuerzo, no solamente de la competencia. ¿Me explico? ¿De qué manera yo doy relevancia al estudiante que se esfuerza para mejorar su aprendizaje? No solamente premiar o reconocer a quienes les va bien, ¿verdad? La motivación tiene que ver con eso. Yo creo que es un factor clave desde trabajarlo también desde la fe. Clima de convivencia escolar. Estamos en una crisis de convivencia. Post pandemia, donde no tenemos apoyo a los apoderados, estamos en un ambiente violento, ¿o no? En sus escuelas están pasando cosas. Y esta variable tiene mucho que ver, disculpen, algo pasó acá, con tres pilares fundamentales: el ambiente de respeto, el ambiente organizado y el ambiente seguro. Cuando hablo del ambiente de respeto, ¿de qué manera nosotros generamos rutinas, prácticas institucionales para que exista una relación de respeto entre los miembros de la comunidad? Cuando hablo de un ambiente organizado, hablo de la existencia de un reglamento interno que rige la organización de la institución. ¿Sí? Y cuando hablo de un ambiente seguro, hablo de la existencia, ¿no es cierto?, de la percepción de que yo me siento seguro dentro de mi colegio. Me siento seguro que no me van a pegar, que no me van a hacer bullying, que no van a vulnerar mis derechos dentro de mi colegio. Es la percepción que tienen los estudiantes de su escuela y también los apoderados. Y ahí entra la reflexión de entender que desde nuestra fe cristiana tenemos que promover, ¿verdad?, el amor por el otro, la compasión, la empatía.
desde lo práctico, no desde solo la reflexión. Alguien lo mencionó en la mañana. Desde la creación de rutinas, de cómo levantar la mano, cómo opinar, de qué manera nosotros nos movemos dentro de la escuela. Porque eso se aprende. Se aprende. Se aprende a través de normas, a través de rutinas, a través de ser sistemático y sobre todo de la coherencia. Yo no puedo esperar de mis estudiantes algo que no les entrego. ¿Me explico? Cuando yo le falto el respeto a mis estudiantes, cuando yo no los escucho, no respeto su opinión, no puedo esperar lo mismo de ellos. Y la otra variable es la participación y formación ciudadana. Y que esta variable es súper importante, porque tiene relación primero con la percepción que tienen los estudiantes en su sentido de pertenencia, que lo hemos perdido. Yo me acuerdo, soy de Chillán, sur de Chile, alrededor de 5 kilómetros de acá, 5 horas de viaje, no, como 300 kilómetros, cerca de Concepción. Y recuerdo que los del Colegio Padre Hurtado éramos los hurtadianos, po, y teníamos un perfil de hurtadiano, respetuosos, bonitos, humildes, solidarios. Y yo veo hoy día que se ha perdido un poco. Se ha perdido un poco ese perfil hurtadiano. Y pasa también en otras escuelas, no la suya, en otras escuelas pasa. Entonces, ¿de qué manera podemos volver a generar un perfil que sea característico de lo que nosotros estamos promoviendo? Y tiene que ver de cómo la escuela desarrolla acciones concretas para que los niños participen y sean ciudadanos de este mundo tan diverso y tan complejo que es hoy día, de cambio. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y eso me recuerda a la importancia del servicio. Cuando uno logra un propósito de servicio y lo enseña en el estudiante, hay un sentido de pertenencia. Lo vemos en las acciones solidarias que hacemos muchas veces. Entonces, los llamo a reflexionar de qué manera estamos trabajando la participación y formación ciudadana, desde el cumplimiento, para tener un plan de formación ciudadana y cumplir con algunas veces las votaciones, con hacer simplemente centro de padres, centro de madres, centro de estudiantes, o estamos trabajando el sentido de pertenencia desde los valores, desde las prácticas, desde el perfil del estudiante que va a ser ciudadano de un mundo que cambia y que tiene incertidumbre. Y tiene que ver con la capacidad de resiliencia y de adaptación que puede tener nuestro estudiante sin perder los valores que le hemos fomentado. ¿Me explico? Y finalmente, los hábitos de vida saludable, que apunta a los hábitos de vida activa, de alimenticia y de autocuidado. La vida activa no solamente es el deporte, ¿verdad? Tiene que ver también quizás con el desarrollar en comunidad acciones comunitarias, ser activo dentro de su comunidad, pero también está la alimentación saludable. Y en otras escuelas, no en la suya, hay kioscos llenos de manjar, dulce, pastillas, ¿verdad? Donde no promovemos la educación saludable de nuestros estudiantes, pero también el autocuidado. Y el autocuidado no tiene que ver con el reflexionar, ¿no es cierto?, o el tener capacidad reflexiva. El autocuidado tiene que ver también con el conocimiento de su cuerpo, ¿verdad? Con cómo me relaciono con otro. Estamos llamados a tener un plan de sexualidad, afectividad y género, con los principios que nos enseñó Cristo, ¿no es cierto? Pero eso tiene que ver también con el autocuidado. Y cuando yo vengo de una formación católica, cristiana, debo entender
que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿O no? Y al ser templo del Espíritu Santo lo tengo que cuidar. Y está el principio del desarrollo de los hábitos de vida saludable en nuestros estudiantes. Que comprendan. No es un tema de que fumar hace mal, que tomar hace mal, que drogarse hace mal. Tiene que ver que somos templo. ¿Sí? Y llamo a esa reflexión que nos dice 1 Corintios 6, 19. Y estos cuatro, solamente quería analizar estos cuatro, tienen que ver con el proyecto educativo que ustedes están desarrollando. Un proyecto educativo transmite y cultiva valores, conocimiento y destreza. Y el currículum son contenido, habilidades y actitudes que debo planificar e implementar en el aula. Pero cada colegio quiere lograr un desarrollo integral. Y este puede ser ético, espiritual, ético y moral, afectivo, intelectual, artístico y físico. Pero nuestras escuelas lo atendemos todo, pero le damos como misión un mayor valor a esto. ¿Sí o no? Y también a lo afectivo muchas veces. Entonces, ¿cuál es el énfasis de su escuela? ¿Académica? Yo sé que es espiritual, ética y moral, pero ¿cuál otro énfasis tiene? Y eso le llamamos sello educativo. Porque todas las escuelas están llamadas a atender el currículum y a desarrollar a un estudiante integral. Pero nosotros le damos un énfasis desde el proyecto educativo. El proyecto educativo se enmarca en los sellos que nos guían en cómo enseñamos y cómo los estudiantes aprenden y cómo también formamos. Y a eso le llamamos una propuesta pedagógica y una propuesta formativa dentro de mi proyecto educativo. Pero ¿cómo gestionamos un proyecto educativo tan complejo? Y yo vengo y quiero comentar un poco sobre algo que he tenido que aprender en el tiempo y que los líderes escolares deben aprender, que tienen que ver con el pensamiento sistémico. Comprender que la escuela es un sistema, un conjunto de partes que interactúan entre sí por un objetivo común, que los niños aprendan. ¿Y qué me pasa? Es que eso es de convivencia. No es que tomamos al niño, no, es que eso es de... La UTP se hace cargo. Todos somos PIE, todos somos convivencia, todos somos pedagógicos. Lo que ocurre en la sala, lo que ocurre en un curso, lo que ocurre dentro del colegio afecta a todo sistema. Lo que pasa con PIE. Entonces, comprender que somos un conjunto de partes que interactuamos por un objetivo común es súper relevante, porque si no tenemos una mirada egoísta. ¿Sí o no? Entonces tenemos que lograr instaurar en la escuela, cuando hablo de escuela hablo de liceo, colegio, institución educativa, un pensamiento sistémico, porque lo que yo hago impacta en el resto. Esta palabra ha sido muy utilizada y a veces mal utilizada. Visión estratégica compartida. ¿Cómo yo, desde este sistema, logro comprender que la visión estratégica compartida, qué es lo que es? ¿Ven ese camino? Ese camino es mi misión. Y está súper definida. ¿Qué es lo que soy? ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Y para qué lo hago? ¿Qué soy? Soy una institución católica, de educación católica. ¿Qué hago? Enseño, formo un estudiante con un perfil determinado. ¿Cómo lo hago? A través de una propuesta pedagógica y formativa propia de su escuela. ¿Pero para qué lo hago? Cada colegio tiene un propósito distinto. Algunos los preparan para la vida, otros para la universidad, otros para la educación superior. Pero cuando está claro el camino, mi gente no sale del camino. Debo tenerlo claro. Y
tengo que tener también un propósito, una meta, una visión. ¿Cómo quiero ser reconocido en mi comunidad? Pero para eso necesito ser coherente. Y la visión estratégica compartida tiene que ver con el proyecto educativo, pero también con el plan de mejora. Y aquí entro a lo que ocurre, a tener objetivos claros sobre mi misión. Si yo quiero mejorar un proceso en mi escuela, debo mejorarlo en coherencia con mi proyecto educativo. Yo no puedo tener un plan normativa que es incoherente con mis principios formativos. ¿Me explico? Pero lo que pasa muchas veces, definimos estrategias cada año. Y quiero reflexionar sobre todo un punto. Los directivos que están acompañándonos acá tienen sus planes de mejora. Pero muchas veces cambiamos las estrategias, los objetivos y no las estrategias año a año. Entonces, hacemos un año algo, el otro año otro, el otro año otra, y se para un profesor, pero si eso lo hacíamos antes y lo dejamos de hacer. ¿Sí o no? Pasa en otra escuela, no en la suya. Entonces, ¿a qué voy? A la coherencia que puedan tener los equipos directivos en mantener los objetivos estratégicos de qué proceso voy a mejorar en mi escuela y ir cambiando las estrategias año a año, porque yo puedo cambiar la bicicleta, el conductor, para poder lograr ir caminando en mi misión y mi visión, ¿verdad? E ir avanzando paso a paso a la mejora continua. Eso es una visión estratégica, cuando nuestra comunidad tiene clara la ruta de mejora, que en este caso nuestro son a 4 años en los planes de mejora o en las planificaciones estratégicas. Y desde ahí, ¿de qué forma yo voy fortaleciendo mi proyecto educativo? Que, de acuerdo a la UNESCO, que nos acompañaron, el proyecto educativo representa el sello que identifica y caracteriza la institución educativa en torno a concepciones que se construyen colectivamente respecto a la tarea de educar. Colectivamente, ¿esa palabra le suena? Participación. Si no hay participación, no hay apropiación. Cuando yo hablaban sobre la importancia de que no podemos, muchas veces no podemos, no es que no podamos, no podemos, nos cuesta educar al papá o que sea parte de los padres y apoderados, parte del proceso formativo educativo de los niños, ¿cierto? Se nos dificulta hoy día, mucho. Y eso tiene que ver con, no con los espacios de participación que tenemos, sino que la motivación a participar de nuestras comunidades educativas. ¿Me explico, cierto? Lo difícil que es avanzar hacia la participación. Cuando hacemos comunidad y cuando logramos desarrollar experiencias de actualización de proyectos educativos participativos, nos damos cuenta que esas prácticas generan mayor compromiso, porque ven que la escuela implementa aquellas ideas que ellos mismos han propuesto. La comunidad se siente escuchada. Pero es difícil liderar los procesos. Y quiero ir cerrando un poco esta charla con el tema del liderazgo. Y quiero contarles un poco un modelo de liderazgo que nosotros implementamos y que tiene que ver mucho con 3 pilares. Porque es difícil liderar todos estos planes, el PI, el currículum y todos los procesos que tenemos que ir haciendo en la escuela. Porque lo que menos tenemos es tiempo. Si ustedes quieren mejorar cualquier proceso en su escuela, nuestro proyecto educativo, el plan de formación, cualquiera que sea, debemos atender 3 pilares claves para que ese proceso pueda ser mejorado dentro de la escuela. Desde estos 15 años de experiencia en intervención de colegio nos damos cuenta que el centro es la organización. Y la organización tiene que tener 5 claves importantes. Y estas claves tienen que ver con que la estructura, los roles y funciones estén claros.
el perfil de mi docente, el perfil de mis directivos. Tiene que tener un perfil de acuerdo a mis principios y valores. Tenemos que cumplir la normativa. ¿Están todas mis cosas ordenadas? Tenemos que tener un sistema de calidad dentro, por eso tenemos un plan de mejora. Ese proceso tiene que estar en el PME. ¿Me explico? Pero tenemos que lograr una comunicación efectiva, que la gente sepa que estamos mejorando eso. Si no, ¿para qué voy a ese consejo? Me llaman a un consejo y no tengo idea a qué vamos. Ya se le ocurrió esto a la jefa técnica. Ya se le ocurrió esto a la hermanita, dicen ahí en otro colegio. Y no, tiene que ver con la mejora, con la visión que tenemos. Pero si la gente no sabe, por eso la comunicación efectiva no es mandar el reglamento por correo. No es mandar el proyecto educativo o dejarlo en la página web. La comunicación efectiva es que la gente tenga claro qué queremos, cómo lo queremos, cuándo lo queremos y para qué lo queremos. Eso es comunicar a nuestra comunidad. Y finalmente, prioricemos los recursos en esa mejora. Que los recursos estén priorizados a ese proceso que quiero mejorar. El segundo pilar, no menos importante, son las personas, que para mí es el primero dentro del modelo. Las personas. Somos comunidad, un grupo de personas. La escuela no es la infraestructura que tengo, sino las personas que yo atiendo adentro. Y si yo quiero mejorar algo, tengo que trabajar la disposición a la mejora. Porque hay resistencia. Si no estuviéramos cambiando, no existiría. Pero también tengo que tener conocimiento técnico. ¿Sí o no? No puedo mejorar algo si no tengo conocimiento técnico. Debo capacitar a mis profesores, a mis asistentes, a mis directivos. Tienen que manejar lo que están haciendo. Pero también tiene que haber corresponsabilidad y compromiso. Corresponsabilidad y compromiso significa estar claro en que tu compromiso, mi compromiso, somos responsables de la mejora de este proceso dentro de la institución. Pero también tiene que existir un liderazgo pedagógico. Voy a hablar un poquito al final de qué es lo que es el liderazgo pedagógico. ¿No es cierto? Tiene que existir liderazgo pedagógico, no solamente en los líderes. Todos somos llamados a liderar dentro de una organización porque enseñamos, porque influimos. Pero también debemos preocuparnos de la gestión emocional y el autocuidado de las personas. ¿Cómo estamos ahí? ¡Boom! ¿Cómo estamos ahí? Y este cuidado y esta gestión emocional tiene que ver también con lo espiritual, sobre todo si somos instituciones cristianas, católicas. Y finalmente, las prácticas. ¿Cómo lideramos las prácticas de ese proceso que estoy mejorando? Primero, todo lo que hace la escuela es pedagógico. Todo lo que hace la escuela, desde la compra de un data show, desde la compra de un recurso, tiene que estar pensado para el aprendizaje. Ese es el primer criterio. Tiene que tener un propósito compartido entre todos los miembros. Porque si no hay compromiso compartido, nos tiramos la pelota. ¿Ah? Sacamos al niño del Ester, se lo lleva a convivencia. Pasa un caso de convivencia y después al final de año, ¿cómo te fue con la estudiante? Llega el profesor jefe a preguntar. ¿Cómo le fue con el estudiante? Que te lo mandé en abril, que estábamos con problemas. No, pues el compromiso es un propósito compartido. El trabajo colaborativo. Las prácticas tienen que tener trabajo colaborativo, que no es lo mismo que trabajar en equipo. Tiene que ver que somos un miembro, que colaboramos para ir mejorando nuestras prácticas. Porque como somos sistema, lo que yo hago te influye a ti. ¿O no? Sí, pues. Pero también tenemos que liderar estas prácticas desde la retroalimentación efectiva. Cuando somos líderes escolares, cuando gestionamos una institución, debemos retroalimentar a nuestros colaboradores, a nuestros profes. Y retroalimentarlo efectivamente para la mejora, no desde la crítica. ¿Me explico? De repente unas profes en otros colegios me dicen, hoy me vinieron a ver al aula y no me retroalimentaron. Me vino a puro sapear la jefa. Así. Pero también cuando nos va bien a los niños, a nosotros, tenemos que celebrar los logros. No podemos
trabajar las prácticas si no incentivamos al logro. Felicitamos cuando lo hacemos bien, para ir avanzando. Y este modelo, quiero mostrarlo ahí, de 3 pilares, tiene que ver con el liderazgo. El no perder de vista la organización, no perder de vista las personas y no perder de vista las prácticas dentro de una institución educativa. Pero ¿cómo lideramos? ¿Cuál es el papel del líder? Para ir cerrando, el líder no es el jefe que tiene que decir lo que tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer, cuándo lo tenemos que hacer. El liderazgo tiene que ver con inspirar, con motivar, con acompañar. Tiene que ver con tu forma de ser. Y si tu forma de ser es así, ¿cómo motivas? ¿Cómo inspiras? Entonces tiene que ver también con tu relación contigo mismo. Porque nosotros somos como ampolletas, proyectamos. ¿Sí? O estamos prendidos y brillamos, o estamos apagados. ¿Ah? Entonces tiene que ver con un líder que inspira. El liderazgo no tiene que ver con ser jefe. Y el liderazgo pedagógico es liderar para aprender. Es que lideramos para que los niños aprendan. Y los niños aprenden de lo que ven, de lo que escuchan. Entonces tiene que ver con tu forma de ser. ¿Cómo trabajas tu forma de ser? ¿Cómo nos cuidamos de la manera en que lideramos, inspiramos, motivamos al otro? Yo sé que quizás Macarena va a hablar un poco más de esto más adelante. Tiene que ver entonces con influir, motivar, inspirar, tu forma de ser. Ser es igual a hacer y la coherencia es clave. Es clave. Lo vemos día a día. Y desde la educación católica tiene que ver con un liderazgo servicial. Servir, el propósito. Yo siempre digo, los directivos estamos al servicio de los profes. Los profesores están al servicio de los estudiantes. Yo al profesor lo acompaño, le entrego recursos, lo formo, lo retroalimento, le entrego las herramientas y él está al servicio de que los estudiantes aprendan de preocuparse de su estudiante, de preocuparse de su... Y el estudiante tiene el rol de aprender. Estamos para servir. Promotor de la fe y de los valores. Pero eso tiene que ver también con la coherencia. Yo no puedo ser egoísta con mi conocimiento, tengo que brillar como ampolleta. Entonces la misión que tenemos los educadores católicos es grande, porque tenemos que ser coherentes con la fe, ¿o no? Pero también un modelo de humildad y compasión. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y encontrarán descanso para sus almas. Salmos. Estamos llamados también a ser humildes. Un docente en el aula que cree saberlo todo, que se impone contra sus estudiantes, los niños no aprenden. No hay aprendizaje si no hay conexión emocional entre el docente y el estudiante. Neurológicamente está comprobado que sin emoción no hay aprendizaje. ¿Está bien? Entonces, el papel del líder católico tiene que ver con el liderazgo servicial, con el promotor de la fe y de los valores desde la práctica y también con un modelo de humildad y de compasión con el otro, porque estamos para servir. Por lo tanto, liderar es influir en el aprendizaje de otro. Pero hay una frase súper clara para ir cerrando, que nosotros no podemos entregar lo que no tenemos. Por lo tanto, tenemos que trabajar en una escuela que aprende. Una escuela que aprende es una escuela que mejora. Muchas gracias. Muchas gracias Pablo. Vamos a hacer las preguntas al final, después de las 3 exposiciones, porque si no se nos va a alargar mucho. Entonces, si tienen preguntas, por favor anótenlas y después de la 3ª exposición damos un espacio para las preguntas. Ahora le vamos a dar la palabra al profesor Guy Bajois,
que viene de la Universidad Católica de Lovaina de Bélgica. Él nos va a hablar sobre los desafíos de la educación en un mundo en mutación.